abierta. Sí, ahorita la... Sí, ok. Y nos ponemos. Sí, arrancamos. Entonces, muy buenas noches nuevamente a todos los entusiastas de los parásitos. Sí, pues les damos la bienvenida esta tarde a nuestra plática de cada 15 días. Sí, y yo creo que pues hubo una gran cantidad de comentarios muy interesantes respecto a nuestra plática de la quincena pasada. Una persona muy joven nos dio una verdadera cátedra y lo interesante en este caso es que nos habló de una forma muy sencilla, muy fácil de entender para mucha gente acerca de una situación muy compleja en lo que se refiere a la biología molecular de Plasmodium, de manera que realmente fue muy interesante y vamos a tratar de más adelante volver a invitar a Abel para que nos platique de algunos otros aspectos del paludismo. ¿Sí? De manera que para el día de hoy quise dar un cambio de sentido en relación a lo que hemos estado revisando y quise invitar a una persona para que platicara con nosotros sobre la amibiasis. ¿Sí? En este caso, nuestro país es una zona que es endémica de amibiasis. En nuestro país existen toda una serie de grupos de investigación que de hecho han formado varias generaciones de científicos con la intención de hacer esta búsqueda, de manera que hay toda una serie de descubrimientos, hay toda una serie de resultados muy interesantes de la investigación en torno a la amibiasis, por lo que nuestro país es una zona de vanguardia en la investigación. De manera que me atreví a invitar a una persona formada en uno de los grupos de investigación en torno a la amibiasis, que es uno de los más reconocidos en el país y tiene reconocimiento a nivel internacional. ¿Sí? En este caso, nuestra ponente de esta tarde es la doctora Diana Milena Torres y Fuentes. ¿Sí? Ella es de nacionalidad colombiana y de hecho, pues prácticamente desde que se encontraba estudiando en el bachillerato, pues mostró el interés hacia la parte biológica. De hecho, durante esa etapa del bachillerato, por ejemplo, se formó como técnico y de hecho también tuvo varios reconocimientos que justamente apuntaban a su interés por la ciencia, a su interés por la investigación.
De manera que en el caso de la doctora Torres, ella tiene estudios de técnico en análisis de muestras químicas en un centro de gestión industrial en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ella desarrolló una licenciatura en química, sí, en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la Facultad de Ciencias y Educación en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y a partir de 2015 se trasladó a México para desarrollar estudios de posgrado, de manera que desarrolló una maestría en ciencias en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ya enfocándose a trabajar un poco con las amibas. En este caso estuvo en el Departamento de Bioquímica del CIMBESTAB y después desarrolló sus estudios de doctorado eh, en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, que es la sede de este equipo de investigación en amibiasis, ¿sí? En el CIBESTAB del Politécnico. Ella cuenta con varias publicaciones justamente enfocadas a la parte de la química, de la bioquímica, de la biología molecular de las amibas, y se ha enfocado sobre todo a estudiar los mecanismos de patogenicidad de las amibas, lo cual viene muy a mano para la plática que se va a dar hoy. De manera que ella ha enfocado los últimos años de su vida a trabajar en la parte de las amibas y es una investigadora joven de este departamento de infectómica y patogénesis, de tal manera que estas personas recién egresadas, recién tituladas en el doctorado, son personas que tienen un gran entusiasmo. Hemos tenido varios ejemplos en este sentido y por esta razón es que la invitamos. De manera que, eh, por favor, doctora, hágase presente. Como hemos comentado previamente en las otras pláticas, vamos a dar pie a que inicie la doctora, pero es importante que las preguntas que tengan las canalicen a través del chat de esta página de Facebook para irlas recolectando y presentárselas al final de la plática a la doctora. Así que, doctora, voy a dejar de compartir esta pantalla y la dejo con su auditorio. Sí, así que le vamos a dejar solita, vamos a estar muy al pendiente de cualquier contingencia, pero ya la dejamos a usted solita con su presentación. Así que Muchas gracias, doctor. Muy amable por su presentación, muy agradecida por la invitación que me hicieron. Y pues mucho gusto, yo soy la doctora Diana Milena Torres y Puentes, me titulé apenas ahorita en noviembre y pues soy una entusiasta de los parásitos y de la investigación. Me pueden seguir a través de mis redes sociales si tienen alguna inquietud, alguna duda y pues vamos a dar comienzo a nuestra plática. Hoy vamos a hablar de amibiasis, la titulé Amibas desde siempre y para siempre, porque es una patogénesis que lleva ya bastantes años estudiándose y conociéndose y pues todavía no tenemos como unos resultados prometedores. Entonces en esta plática vamos a hablar un poco de la historia de la amibiasis, del ciclo de vida del parásito, de los factores de virulencia del parásito que son claves para que puedan infectar al ser humano, algo sobre diagnóstico, también pues tocaremos un poco el tratamiento, epidemiología, sobre todo lo que sé más o menos de aquí en México, que es un país endémico de la amibiasis, y que estoy desarrollando en investigación para esta patología. Vamos primero a evaluar algunos conceptos previos, como es la noción de parásito. ¿Qué es un parásito? Un parásito es un organismo que va a causar afección a otro organismo debido a que se va a alimentar de este mismo. Puede causar enfermedad. Y dentro de los parásitos encontramos los protozoarios, como por ejemplo Entamoeba histolítica, que es el causante de la amibiasis. Es un parásito que infecta específicamente al ser humano y puede causar colitis, y esta colitis puede ser disentérica, es decir, que puede estar acompañada de deposiciones con sangre o con moco, y pues por eso se conoce que pueda ser disentérica o no. Dentro de la historia de Entamoeba histolítica llevamos aproximadamente
145 años conociendo al parásito, lo describió primero Losch en Rusia, en donde él le llegó un paciente de 24 años que tenía disentería y evaluó sus heces y vio unas formas móviles en sus heces. Le causó mucha curiosidad porque pensó asociarlo pues a estas ulceraciones que se presentan en el colon en estos pacientes, y lo que hizo fue inocular estas heces vía rectal y vía oral para evaluar precisamente si generaba este tipo de lesiones, dentro de los que en uno de los perros que inoculó observó que también presentaba un cuadro disentérico. Posteriormente, el alemán Robert Koch ve también estos organismos en biopsias en pacientes que presentan ulceraciones a nivel de colon. También en 1891, con Unselman y su otro investigador evalúan y hacen un cuadro descriptivo de lo que es el absceso hepático amibiano, o es una descripción magistral de toda esta patología. Finalmente, Weber en 1903 evalúa que el parásito es capaz de enquistarse, y finalmente pues en 1913 es cuando se empiezan a hacer las investigaciones en cuanto a la infección de pacientes con quistes y que pueden generar precisamente estas colitis disentéricas. Finalmente, Diamond en 1961 es el autor, yo creo que más referenciado en lo que llevamos de conocer a las amibas, porque él es el que logra tener cultivos axénicos, es decir, libres de bacterias, para poder trabajar con el parásito en los laboratorios. También pues elabora, ¿no?, su medio, ¿no?, para poderlos cultivar. Bueno, el ciclo de vida del parásito es uno de los ciclos de vida más sencillos de los parásitos. Nos podemos infectar por quistes. Estos quistes generalmente están secretados pues, en las heces de los pacientes, y estos quistes pueden ir en agua o en alimentos que están contaminados con estos quistes. Una vez que pasan el tracto digestivo, llegan hasta el colon y aquí se desenquistan, y es cuando se forman, por decirlo de alguna manera, los trofozoitos, que es la forma invasiva del parásito. Los trofozoitos son los que causan la enfermedad de amibiasis en el colon, y si no se trata a tiempo se puede diseminar a otros órganos, como son, por ejemplo, el hígado, en algunos casos el pulmón, y también en el cerebro. Aquí está pues el proceso, ¿no?, de cómo se desenquista el parásito en nuestro intestino, y generalmente el diagnóstico se hace por la presencia de quistes en las heces. Aquí les presento cómo se observa. Esto es un quiste tomado en microscopía confocal en contraste diferencial entonces observamos, son formas redondeadas con hasta 4 núcleos. La forma invasiva, que serían los trofozoitos, y aquí les presento una imagen tomada pues de mi artículo de doctorado, en donde evaluamos fagocitosis y observamos que lo que es Entamoeba histolítica es capaz de fagocitar eritrocitos. Hay otra amiba que es muy parecida a Entamoeba histolítica, que se conoce como Entamoeba dispar. Son morfológicamente iguales, son complicado el discernimiento de cada una de ellas. El genoma es diferente, sin embargo, la que causa la patogenia en el humano es Entamoeba histolítica. Aquí les presento una imagen de cómo yo observo pues, los parásitos en el laboratorio. Esto es un video precioso que logré tomar, en donde se observa una amiba en división. La maquinaria de la división de las amibas, o sea, todas las proteínas, no se conoce totalmente cómo se lleva el proceso, pero sí tiene esta maquinaria específica para que pueda llevar a cabo este proceso, y sobre todo en los problemas de colitis, que se estén dividiendo constantemente las amibas, es fundamental para que se dé proceso a la infección. En cuanto pues, lo que observamos en los pacientes, bueno, como les mencionaba, el diagnóstico se hace en las heces, pero también se pueden hacer otras maneras de detectar la colitis amibiana. Por ejemplo, como esto es una colonoscopía, en donde observamos importantes ulceraciones causadas por el parásito. Si no se trata a tiempo, esta parasitosis puede llegar a causar colitis amibiana fulminante. Son muy pocos los pacientes pues, que mueren de colitis amibiana,
pero en el colon se puede observar estas importantes zonas de necrosis. Como les mencionaba, si no se atienden, también se puede diseminar a otros órganos, como en el caso de que se tengan patologías como absceso hepático amibiano, en donde se observan estas importantes ulceraciones con pus, y estos pacientes presentan mucho dolor pues a nivel del lóbulo derecho de su hígado. También se pueden tomar biopsias desde el tejido para observar los trofosoditos en el tejido con tinciones como con hematoxilina eosina, y también pues se pueden observar la presencia de diferentes células inflamatorias. Aquí les presento pues esto es un paciente de 33 años que en el 2003 llegó a México, iba a quedarse 5 meses para trabajar, y al tercer mes de estar aquí en el país empezó a sentir pues dolor a nivel de colon. Fue recluido en el hospital y se le hizo una colonoscopía en donde se observan estas ulceraciones bastante grandes a nivel de colon y que fueron causantes por el parásito Entamoeba histolítica. Bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué el parásito es tan exitoso y por qué puede llegar a infectar a una serie de pacientes con tanto éxito? Aquí les presento una micrografía de un review que está recién publicado de uno de los grupos de investigación de nuestro centro. Esta es una microscopía electrónica en donde se observan la formación de estas estructuras. Estas estructuras se forman cuando las amibas van a fagocitar. Entonces, se denominan copas fagocíticas o bocas fagocíticas, y son estructuras que realiza el parásito para que puedan pues precisamente comer. Aquí les presento, esto es microscopía confocal utilizando un colorante específico para actina en una eritrofagocitosis en 5 minutos, cómo se observa en una amiba la formación de estas estructuras que son importantes para que el parásito pues pueda vivir. Dentro de los factores de virulencia ya están muy ampliamente descritos, como les menciono, son 145 años que ya estudiamos las amibas. Se tiene primero que el parásito es este que está en verde, en su membrana tiene una proteína, una lectina, que se denomina galactosa N-acetilgalactosamina, y es la que permite la adhesión a la célula blanco. Entonces, una vez que se lleva a cabo esta adhesión, el parásito puede secretar péptidos formadores de poros conocidos como ameboporos, es decir, son proteínas que se van a insertar en estas membranas, es como una ventana que le va a permitir ingresar sales o agua a la célula hospedero, es decir, a nuestras células del colon, y posiblemente pues producir apoptosis celular. Esto lo hace el parásito con el fin de precisamente poder fagocitarlos de una manera eficiente. Y también un tercer factor de virulencia que también está muy ya descrito ampliamente es la secreción de proteasas de cisteína, que son precisamente proteínas que van a degradar a otras proteínas de la célula hospedero. De hecho, nosotros en el colon tenemos pues mucho moco pues para protegernos de otros parásitos, y este moco está constituido por una proteína que se llama mucina, y estas proteasas de cisteína que secreta el parásito son capaces de degradarla. Y pues, como les mencionaba, finalmente pues el parásito va a hacer un proceso de fagocitosis con la formación de estas bocas fagocíticas que principalmente participan pues en la reorganización del citoesqueleto, que incluye la actina. Recientemente se ha identificado la capacidad de las amibas de hacer trogocitosis, es decir, comerse las células a mordiscos, ¿no? Y esto es pues importante porque pues el parásito, una vez que ya ha colonizado el intestino, pues puede diseminarse a otros órganos. En el 2005, Lofus hizo ya la caracterización del genoma de Entamoeba histolítica. Ya tenemos pues su genoma descrito. Este es un bonito ejemplo de qué proteínas son las que están dentro del genoma de Entamoeba histolítica. Encontramos que son aproximadamente 210 genes de proteínas cinasas, que como bien todos sabemos, las cinasas son aquellas proteínas que van a fosforilar a otras proteínas para activarlas. Y una vez que se activan, pues se van a generar cascadas de señalización, que en este caso para el parásito puede ser para fagocitosis, para todo lo que tiene que ver con invasión. También hay otras proteínas fosfatasas, es decir, que van a quitar el fosfato, van a
a defosforilar las proteínas, las van a inactivar y estas vías de señalización pues no se van a llevar a cabo y pues posiblemente el parásito sea menos virulento, que esto es lo que próximamente les voy a mencionar. También Manis en el 2018 nos hacen unos bonitos experimentos por microscopía confocal, en donde ponen a interaccionar amibas con fibronectina, que es una proteína que se encuentra en la matriz extracelular de todos los tejidos. Y haciendo esta interacción, siguiendo con un anticuerpo de actina, pueden observar diferentes estructuras que el parásito forma y que pueden ser la clave de su éxito a nivel de causar la enfermedad. ¿Qué otros factores de virulencia pues hay? Como les mencionaba, las proteasas de cisteína son de las más importantes también porque son una manera de burlar el sistema inmunológico, ya que puede degradar las proteínas que producimos para contrarrestar la enfermedad, la fagocitosis y también la invasión epitelial. ¿Qué pasa en la invasión epitelial? Nosotros pues como si recordarán tenemos algunas proteínas que pueden unir las células, ¿no? Que son proteínas adherentes o desmosomas que el parásito puede burlar, es decir, a través de sus proteasas de cisteína, las puede degradar y puede hacerse paso para hacer la diseminación a otros tejidos. Y en cuanto a inmunidad, cuando el parásito logra hacer esta afección a la pared epitelial, pues se activa la respuesta innata con macrófagos pues para que se fagociten estas amibas y también pues la activación de todo el sistema inmunitario por la vía TH1 en donde generamos anticuerpos tipo de inmunoglobulina A, las cuales pues se pueden encontrar también en sangre como manera de determinar si el paciente tiene amibiasis. Sin embargo, pues si no hay un tratamiento a tiempo, si ya se vuelve una enfermedad invasiva, por ejemplo, como la colitis amebiana con disentería o absceso hepático amebiano, es importante ya tratarnos con algún medicamento. En cuanto al diagnóstico de la amibiasis, como les mencioné, se hace principalmente cuando se hacen análisis coproparasitológicos en las heces, en la caca, pues, y aquí vamos a identificar principalmente los quistes. ¿Quistes de quién? De Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar. Aquí es muy importante tener en cuenta que los técnicos que hacen estos análisis deben tener mucho cuidado y sobre todo pues estar muy capacitados porque hay otras amibas intestinales que también generan quistes y que no generan la patogénesis, ¿no? O sea, la enfermedad. Entonces, o se puede subestimar los casos de amibiasis o se puede hacer un diagnóstico errado y entonces es cuando se presentan las complicaciones. En cuanto a cuántos pacientes se infecta, se conoce que pues el 90% de las personas que presentan amibiasis son asintomáticas, el 9% presenta una colitis no disentérica y el 1% una colitis disentérica. Entonces, en estos casos de disentería se pueden identificar también los trofozoitos, aquí les voy a mostrar, con diferentes distinciones, con diferentes reactivos químicos, que pues aquí la persona que está encargada de hacer la identificación es la que le va a proporcionar el diagnóstico al médico para que formule el tratamiento. Los trofozoitos teñidos, por ejemplo, con Lugol, se pueden observar, se pueden analizar por tamaño, que son de 20 a 30 micrómetros del tamaño del trofozoito, cuando se pueden encontrar algunas veces en las heces. Tienen un núcleo, un cariosoma, endosoma y exosoma. También pues, se puede presentar algunas protuberancias a nivel de la membrana, que son el mecanismo que tienen las amibas de movilizarse. Aquí también pues, observamos algunas tinciones con una mezcla tricrómica o con hematoxilina férrica. Como les mencionaba, el diagnóstico se hace en las heces, se puede ver, digamos, los trofozoitos, en el caso los quistes, pero se pueden, hay tanto Entamoeba histolítica como Entamoeba dispar, y si recordamos, Entamoeba histolítica es la única que puede causar esta afección. Entonces, haciendo este tipo de tinciones, por ejemplo, con hematoxilina férrica, podemos observar al interior del parásito eritrocitos,
y esto ya nos está hablando de que posiblemente sí sea entamoeba histolítica, pero el diagnóstico se hace entamoeba histolítica / entamoeba dispar. Y lo que les mencionaba, pues los quistes sí son la manera de continuar el ciclo de vida del parásito, que se enquista en el colon y se observa con tinciones también con Lugol la presencia de 4 núcleos. Y pues esa es una de las maneras de identificarlos. El tamaño también que oscila entre 10 y 33 micrómetros. Para el tratamiento, pues una vez que ya se detecta que se encuentra el parásito, bueno, también hay otras pruebas para detectar el parásito, como por ejemplo la colonoscopía, como les mencionaba, o la detección de anticuerpos en sangre para el parásito. Pero en el tratamiento, pues utilizan medicamentos, todos los derivados de los imidazoles, metronidazol, timidazol, son pues muchos. Estos son muy buenos. Generalmente destruyen a lo que es la forma invasiva, que sería el trofozoito, y lo hace a través de la inhibición de la síntesis de proteínas porque pues afecta al DNA. El problema de utilizar este tipo de medicamentos es que generan reacciones adversas que no son graves, pero pues sí son incómodas para el paciente. Por ejemplo, náuseas, diarrea, náuseas, vómito, anorexia, la orina puede salir de color. También hay otro medicamento que se llama teclosan. Este se utiliza cuando la amibiasis es luminal, o sea, se detecta el parásito, pero no se detecta lesión a nivel del colon. Y pues ya también se ha estudiado algunas plantas, algunos componentes de plantas que pueden contrarrestar la amibiasis tanto intestinal como en el absceso hepático, y se ha comprobado en diferentes modelos. Para la epidemiología de la enfermedad, se ha relacionado mucho que la amibiasis puede estar relacionada con el uso de agua potable. La Organización Mundial de la Salud muestra este mapa en donde podemos observar que el uso de fuentes de agua potable mejoradas pues está bastante bien a nivel mundial, pero sin embargo en países como por ejemplo en África o en algunos de Asia, inclusive en unos pocos de América Latina, estas aguas pues no son tan mejoradas y posiblemente ahí es que tenemos la transmisión del parásito. El cloro, por ejemplo, que se le pone a este tipo de aguas para potabilizarlas, van a matar al trofozoito, pero a los quistes no. Y generalmente los procesos de filtración sí retienen los quistes, entonces esta es una de las opciones para que se mitiguen estos casos de amibiasis. En cuanto a la mortalidad por diarrea, se ha encontrado pues a nivel mundial que la tasa también es muy predominante en África por causa de diarrea, algunos países a nivel de Sudamérica, pero pues interesantemente en este artículo presentan que hay menores de 5 años que se mueren por diarrea, y dentro de las causas de la diarrea en estos niños está entamoeba histolítica con 15.471 casos de muertes a nivel mundial. Que les había mencionado que si no se trata la parasitemia a tiempo, puede diseminarse a otros órganos, de hecho puede causar apendicitis mediana, y como pueden observar en este artículo, México es en donde se han encontrado más casos de este tipo de parasitosis que se ha exacerbado a otros órganos. También me di a la tarea pues de evaluar un poco cómo se encuentra la amibiasis en México. Estos son datos que tomé del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud el año pasado para la semana 45, y aquí observamos cómo está el índice de amibiasis. Observamos que principalmente estos casos se llevan a cabo al sur del país, por ejemplo en estados de Hidalgo, Nayarit, Tabasco, México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas es donde presentan hasta 13.000 casos de amibiasis. En cuanto a absceso hepático amibiano, como les mencionaba, si se hace una buena detección a tiempo, pues el parásito no va a poder diseminarse a otros órganos, pero también la incidencia de amibiasis, de absceso hepático amibiano, es bastante grande, pues hasta de 56 casos, por ejemplo en México, en Sinaloa,
en Sonora, en Jalisco y en Veracruz, que es donde más se presentan este tipo de casos. San Luis Potosí, que es donde más ha presentado este tipo de casos de absceso amibiano para el año pasado, ¿no? Entonces, también quise hacer cómo era la evolución de la amibiasis en esos últimos 6 años, en donde la Secretaría de Salud sí permite el discernimiento de la amibiasis intestinal. Y entonces, evaluando los casos totales en estos últimos 6 años, aunque la amibiasis ha tenido una decadencia, aquí en el 2020 se observa pues que son muy pocos casos a los que se estaban viendo anteriormente, ¿no? Y esto puede ser causa de esta nueva crisis que estamos enfrentando por el coronavirus, que pues la gente no está yendo al médico o no puede asistir al médico, o ahí tendríamos que ver qué factores están afectando en estos reportes de estos casos de amibiasis. Pero pues es interesante ver este tipo de gráficas porque, por ejemplo, estamos hablando que son de 290,000 personas que se están infectando en un país en donde pues sí tenemos problemas todavía de saneamiento y también de pobreza, ¿no? En cuanto a la evaluación de los casos de amibiasis por sexo, ya se ha visto también que hay mucha prevalencia de que los casos de amibiasis intestinal sean en mujeres, ¿no? Aquí observamos en los diferentes años que la mayoría, bueno, que en todos los años la prevalencia de la amibiasis intestinal se da en mujeres. Sin embargo, el absceso hepático amibiano se presenta en todos los años en hombres. Esto pues ya se ha visto mucho en otros países. De hecho, no se sabe por qué puede pasar esto. Posiblemente pues la planificación o todo lo que el tratamiento con hormonas que hacen las mujeres pueden llevar a estas susceptibilidades al parásito, o en el caso de los hombres que se presente la afección de absceso hepático amibiano puede ser por alcoholismo, pero esto está todavía como por definirse. También aquí les presento un heatmap que hice para la evaluación de los casos totales por año para evaluar la amibiasis intestinal por estado. Y ahí también, interesantemente, observamos que los países que presentan mayores casos de la parasitosis en los últimos años es México, Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Es interesante hacer este análisis por los últimos 6 años para entender cómo es que está la parasitosis a nivel México. No es una parasitosis que esté afectando de manera igual en todos los estados. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son los estados más susceptibles. Y dentro de estas susceptibilidades también quise averiguar por qué esos estados presentan estos índices de amibiasis tan altos. Para el 2015, por ejemplo, los estados como Veracruz, Puebla, Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, México y Chiapas son aquellos que, como pueden observar en estos datos que tomé del INEGI, para evaluar las casas en los estados que presentan agua entubada o drenaje, o aquellas que, bueno, los estados que presentan mayor pobreza, cómo es que está relacionado estos índices de amibiasis con estos estados con estas características de la población por estado. Entonces, como pueden observar, Yucatán, Hidalgo y Puebla, que son de los estados en donde me di cuenta que para el 2015 habían muchos casos de amibiasis, es en donde hay problemas con el agua entubada, con el drenaje, como pueden observar aquí. Puebla también pues bastante abajo en estos porcentajes. Y en cuanto a pobreza, que el INEGI se pueden hacer ese tipo de análisis mostrando la condición de pobreza de los mexicanos, y observamos que en estados como, miren, aquí Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, México y Chiapas son estados en donde se reporta la mayor pobreza, y que aquí estamos observando que son de los estados que presentan los mayores casos de la parasitosis. En cuanto a investigación, ¿qué estamos haciendo? Bueno, aquí les presento una de las frases que está en el libro El arte de la guerra, en donde se menciona que hay que conocer a tu enemigo como conocerse a uno a sí mismo para salir triunfador de 1000 batallas. Esto se aplica para la vida y también para las cuestiones de investigación en el parásito.
¿Qué estamos haciendo en nosotros como investigadores? Generalmente se construyen las herramientas moleculares para tener parásitos transfectados y que estén modificados genéticamente. Lo que estamos haciendo es evaluando una proteína particular para poder armar todo este rompecabezas y poder entender cómo es que funciona el parásito. Entonces se hace expresión de plásmidos o inoculación pues, de estas herramientas moleculares para evaluar diferentes experimentos a nivel de laboratorio. ¿Qué incluyen estos experimentos? Pues incluye fagocitosis, o sea, la capacidad de fagocitar de estos eritrocitos, de estas amibas, de fagocitar estos eritrocitos, procesos como migración, eso se hace en cámaras Transwell, donde ponemos los trofozoitos que están modificados y abajo ponemos un quimioatrayente para que pues se desplacen y poder saber cómo es que se están movilizando. También se pueden hacer ensayos de absceso hepático amibiano. Esto es a través de la inoculación de estos trofozoitos que están modificados en el lóbulo derecho de los hámster dorados. Se sigue la lesión 7 días para observar la formación de los abscesos hepáticos. También se pueden hacer ensayos de adhesión. Esto se hace, por ejemplo, para fibronectina, para observar estructuras que forman los trofozoitos o la capacidad de adherencia que tienen a estas proteínas. Y finalmente se puede también analizar la destrucción de monocapas. Aquí se utilizan generalmente pues células CACO, que son las células del colon, y se mide pues la viabilidad de estas células o la morfología en cuanto a destrucción. Pues esta foto la tomé de mi tesis doctoral. Y aquí pues en colaboración con la QFB, Silvia Galindo Gómez, que es auxiliar de uno de los laboratorios de nuestro departamento, que ella tenía estaba muy intrigada pues de cómo se hacían este tipo de experimentos que son las histologías. Entonces con ella hicimos una histología de un absceso hepático amibiano generado en laboratorio, y esto, como les mencionaba, son 7 días después de la inoculación de los trofozoitos, en donde podemos extraer el hígado y evaluar la lesión. Se evalúa la lesión por peso, en cuanto al peso, o sea, respecto al peso total del hígado. Entonces aquí observamos una lesión con importantes ulceraciones que aproximadamente es del 30%. Haciendo el análisis de estos tejidos, como les mencionaba, con histología, hematoxilina eosina, se pueden observar pues básicamente reacción inflamatoria pilórica, es decir, la formación de granulomas que está dado pues por esta línea, en donde se encuentran las células epiteloides en empalizada. Se observa también pues zonas de necrosis. También podemos observar en muchas ocasiones la presencia de los trofozoitos, que pueden ser trofozoitos viables o trofozoitos que ya están muertos, ¿no? Si no se atiende, pues estas parasitosis es cuando se sigue agrandando las lesiones y pues es que causa hasta la muerte, ¿no? Se pueden observar algunas células que están en buen estado del tejido hepático. Entonces, muchas gracias a la señora Silvia, porque ella fue la que me ayudó, pues tenía mucha curiosidad de cómo se veía, ¿no? De los hámster que había trabajado en el laboratorio, cómo se veían estas lesiones. Y en cuanto, como les mencionaba, hay muchas proteínas que ya están descritas como factores de virulencia. Hay muchas otras que se desconocen el papel en la virulencia del parásito. Entonces, de ahí que sea muy importante conocerlas, conocer su función para armar como el rompecabezas y poder entender cómo es que el parásito realmente está invadiendo, causando la lesión o burlando la respuesta inmunitaria. Dentro de esas proteínas encontramos las LMWPTP. Son proteínas de bajo peso molecular, conocidas como pequeñas fosfatasas, y en el parásito Linfor en el 2014 ya la cristalizó. Entonces ya se tiene evidencia de que el parásito tiene la presencia de este tipo de fosfatasas. ¿Por qué fosfatasas quisimos estudiar? Son proteínas que están un poco olvidadas, se le da la prioridad al estudio de sinasas, porque las sinasas son aquellas que activan las vías, pero estas proteínas fosfatasas también tienen un papel importante. Entonces, en la publicación de todos los resultados de doctorado que hicimos, evaluar la expresión de este tipo de fosfatasas en un cultivo asincrónico, el que tenemos normalmente en el laboratorio, y observamos una expresión diferencial a nivel de mensajero.
Estos son ensayos de RT-PCR en donde tenemos pues primers específicos para amplificar el gen de PTP del parásito. También seguimos utilizando anticuerpos específicos contra las PTPs por inmunofluorescencia, cómo se observa la expresión de estas proteínas. Y aquí haciendo este análisis pues, de intensidad de fluorescencia, y como pueden observar también en las diferentes horas de cultivo, las amibas expresan más o menos este tipo de fosfatasas. Para nosotros fue interesante porque esto abriría una nueva línea de investigación en cuanto a la participación de este tipo de fosfatasas en ciclo celular, pero esto sería pues por definir. ¿Por qué pensamos que está participando en ciclo celular? Porque sincronizamos las amibas, es decir, que todas van a estar en el mismo estado y observamos la detección igual en todas las amibas. También lo que hicimos, como les mencioné, fue crear esas herramientas moleculares que permitieran en este caso sobreexpresar la fosfatasa. Y una vez que se sobreexpresa, tenemos que verificar por experimentos de laboratorio que sí se está sobreexpresando. Entonces, esto es una microscopía confocal, utilizando anticuerpos específicos y nuestros controles, que serían las amibas que no son transfectadas, aquellas que son transfectadas con el vector vacío, y aquellas que son transfectadas para que sobreexpresen la fosfatasa, que en este caso son las de abajo. Y como pueden observar, hay bastante detección en estas amibas con respecto a sus controles. Esto se hizo también cuantificando la intensidad de fluorescencia y observamos que nuestro modelo parece ser de que si se está sobreexpresando la fosfatasa, encontramos la etiqueta de hemaglutinina, que es una etiqueta que proporciona el vector con el cual se transfectan las amibas. Se observa también por ensayos de RT-PCR cómo es que se encuentra el mensajero de las fosfatasas en estos trofozoitos que son transfectados, y observamos que hay pues una sobreexpresión muy importante también a nivel del mensajero. En cuanto a Western blot, también la cuantificación de este Western blot muestra una sobreexpresión de la fosfatasa hasta el 30%, y que esta sobreexpresión no afecta el crecimiento de las amibas. Entonces, una vez ya tuvimos claro y así comprobado de que nuestras amibas transfectantes con PTP, que la están sobreexpresando, nos dimos a la tarea de evaluar precisamente ensayos de eritrofagocitosis, en donde podemos ver la capacidad o la virulencia del parásito de estos trofozoitos que son modificados genéticamente. Entonces, aquí podemos observar nuestros controles. Es un ensayo de eritrofagocitosis en vidrio. O sea, ponemos las amibas en el vidrio y encima le ponemos los eritrocitos y observamos qué sucede. Después lo fijamos, tratamos con anticuerpos o colorantes para verlos en microscopía confocal. Y observamos que los controles fagocitan, perfecto, ellas están comiendo aquí activamente sus eritrocitos, y las amibas que sobreexpresaron la fosfatasa no hacen eso. De hecho, aquí esta es una eritrofagocitosis en suspensión, o sea, ya no están en vidrio, sino flotando, pues, con los eritrocitos, y haciendo el procedimiento para la fluorescencia, observamos la formación de estas estructuras que ya les había mencionado antes qué significan, ¿no? Estas estructuras, pues, son indicativo de que están fagocitando. Nuestra proteína en ese estudio pues se encontró, miren, aquí está muy bonita en estas estructuras. Entonces nos está hablando de que las fosfatasas, nuestra proteína de estudio está participando activamente en esta formación de copas fagocíticas. Nuestra transfectante, que está sobreexpresando, o sea, tiene más cantidad de las PTPs, no forman esas estructuras, como pueden darse cuenta. Aquí nos dimos a la tarea de contarlas, como pueden observar, vean, aquí las que están sobreexpresando la fosfatasa ya no hacen tantas estructuras como estas. Entonces, cuando quisimos evaluar la absorbancia que emite la hemoglobina, es decir, de los eritrocitos que las amibas fagocitaron, pues observamos que ya no hay tanta hemoglobina, precisamente porque no se los están comiendo. De alguna manera, al haber tanta fosfatasa, se están inactivando este tipo de vías. Aquí les muestro aquí un video de cómo se observan los eritrocitos ahí, solamente en la membrana. Y finalmente, para concluir la parte de este bonito experimento que hicimos, evaluar la adhesión a fibronectina. Como pueden observar, en diferentes tiempos, hasta 1 hora, observamos que las transfectantes que sobreexpresaron esta fosfatasa son incapaces de quedarse adheridas a la fibronectina.
Entonces aquí hay un decremento en lo que es la adherencia y también evaluamos el efecto citopático que causa células CACO. Aquí pueden observar que las transfectantes que sobreexpresaron la fosfatasa tienen la capacidad, bueno, tienen menos efecto de daño en estas células, hasta el 25%, pero pues también causan daño. Sin embargo, con estos experimentos lo que quisimos recalcar es que la proteína fosfatasa participa activamente en vías de señalización que le proporcionan a las amibas estas capacidades de infectar. Y pues se hacen esta serie de experimentos precisamente para corroborarlo. Esta es otra publicación también. Aquí en la maestría lo que hicimos fue evaluar el splicing de la amiba. El splicing, si recordará, es un procedimiento que se tiene que llevar a cabo para el procesamiento de los mRNA para que se puedan traducir a proteínas. Entonces, toda esta maquinaria ya está muy descrita en eucariotas superiores, pero en el parásito no. Y entonces, de aquí que sea importante evaluar qué proteínas participan, porque esto posiblemente pueda ser un blanco terapéutico para que la invasión del parásito no sea tan exitosa. Entonces aquí lo que nos dimos a la tarea también, evaluar una proteína de splicing que se conoce como CID. Encontramos que hacer la transfección para que sobreexpresen esta proteína de splicing se encuentra pues en núcleo, nuestro control que es la proteína UA, que obviamente siempre va a estar en núcleo, y evaluamos el splicing de diferentes transcritos o de diferentes genes que pueden ser AG dependientes o AG dependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, cuando se hace el proceso de splicing, que es quitar el intrón, porque el intrón no es secuencia codificante, recordemos la secuencia codificante es los exones, entonces el intrón tiene que ser removido. Y para que sea removido, el intrón tiene unas señales específicas para el reconocimiento. Dentro de estas, el extremo 5 splice site tiene esta AG que está conservada y es importante para el reconocimiento de otras proteínas. Entonces, estas otras proteínas pueden estar presentes o no pueden estar presentes, por eso se conocen como AG dependientes o AG independientes. Queríamos evaluar esto para ver la participación de CIP en el splicing. Y como pueden observar, las transfectantes que sobreexpresaron la fosfatasa, aquí sería la imagen de arriba serían los mensajeros que todavía tienen el intrón, o sea, pues por eso están más arriba, pesan más. Se hace el splicing correctamente cuando hay sobreexpresión de la proteína CIP. Cuando se hace el silenciamiento, pues causa el efecto contrario, el splicing no se lleva a cabo, como pueden observar aquí, miren. Entonces, con esta publicación es la primera evidencia pues que tenemos de que la maquinaria del spliceosoma en tamañosolítica se puede dilucidar, aparte que la proteína CIP participa activamente en estos procesos y aquí utilizamos actina, que no tenía intrones, entonces, pero como pueden observar, cuando hay silenciamiento, ya no hay como transcripción de este gen. Entonces, es la primera evidencia científica en donde observamos que se puede ligar la transcripción al splice, y esto lo hace esta proteína CIF. Finalmente, pues hay muchas investigaciones para los parásitos, se pueden abrir muchísimas vías, hay que conocer al parásito. Esta es una amiba, no es patógena, esta es una amiba del suelo, pero en este bonito paper que publicaron también recientemente en la revista Science, observan, construyen un laberinto microscópico y estas amibas son capaces de migrar por todo el laberinto y resolverlo. Entonces, con este tipo de experimentos nos estamos dando cuenta de que hay muchas maneras de estudiar a las amibas, no solo quedarnos en lo que ya sabemos o en lo que llevamos en estos 100 años estudiándolas. Y de aquí que tengamos que proponer nuevas estrategias que sean multidisciplinares. ¿Por qué? Porque nosotros como investigadores estamos en nuestros laboratorios, siguen existiendo nuestros pacientes con amibiasis en las entidades hospitalarias, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo problemas de saneamiento, que esto involucra a las entidades gubernamentales, y la idea que pues yo estoy proponiendo es tener este tipo de estrategias
para que en un conjunto los científicos, los médicos y los funcionarios estatales podamos hacer una estrategia muy eficaz para que se pueda lograr una vacuna, para que el saneamiento y la disminución de la pobreza pues no sea una de las causas por las cuales la amibiasis sea reincidente en el país. Pues no olvides, hay que lavarnos las manos, no solamente porque el coronavirus está de moda, sino porque de alguna manera es una de las maneras, bueno, de alguna manera es una de las formas para evitar que nos contagiemos con los quistes de este tipo de parásitos. También pues recordar mucho que hay que lavar las verduras muy bien, sobre todo porque pueden estar regadas con agua y esta agua pues puede tener este tipo de quistes, ¿no? También hay que lavar bien los alimentos y pues tener todas las medidas de higiene, ¿no? Pues dentro de los agradecimientos les agradezco mucho a ustedes por tomarse todo este tiempo para escuchar, a la invitación que me hicieron por parte de la Sociedad Mexicana de Parasitología, especialmente al doctor Juan Pablo Martínez, y también pues al CONACYT por darme pues las dos becas, tanto para maestría como doctorado, al Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CINVESTAB, quien pues me abrió sus puertas para hacer mis estudios de posgrado. Aquí incluyo también a los doctores que fueron asesores de mi tesis, al doctor Mario y a la doctora Lorena, especialmente también a la doctora Elisa Suara, que hace parte pues, de mi comité tutoral en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y aquí está nuestro grupo de trabajo, nuestro laboratorio en conjunto con el laboratorio de la doctora Patricia Talamás, mi jefe, el doctor José Luis Rosales, y que estoy infinitamente agradecida. Hay muchas herramientas para trabajar, hay nuevas líneas que se pueden abrir también, porque pues aquí no les platico todo, todo lo que se obtuvo, ¿no? del trabajo de doctorado, solamente lo que se ha logrado publicar. Y pues aquí también está la auxiliar Lidia, ella es Patti, quien me apoyaron súper así en todos los experimentos, así que estoy muy agradecida con ellas. El doctor Valdés, que pues como les mencioné, empecé a hacer la maestría con él, también, esta es mi familia, el día de la titulación, muchísimas gracias a él, y este pequeño grupo que tenemos de colaboradores, el doctor Antonio Campos, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y la maestra en Ciencias también del CINVESTAB, estamos haciendo ahí colaboraciones para sacar futuras publicaciones, y pues a la QFP, Silvia, que fue la que me asesoró mucho con las histologías, y a José Manuel Galindo Pérez, que es auxiliar del doctor Valdés, y también ha sido un apoyo increíble para todos estos experimentos. Pues por mi parte es todo, muchas gracias. Si tienen preguntas adicionales o recomendaciones o algo, pues aquí están mis redes sociales y siempre pues dispuesta para que ustedes y la comunidad en general, que ustedes son realmente la inspiración para nuestros experimentos, ¿no? Poder contrarrestar este tipo de parasitosis que realmente están descritas hace mucho tiempo, pero seguimos conviviendo con ellas. Entonces, por eso lo pongo en signos de pregunta. ¿Será que las amibas van a seguir para siempre o vamos a poder lograr tener estas estrategias para podernos apoyar y poder sacar una vacuna eficaz o poder disminuir estos casos? Muchísimas gracias. ¿Puede dejar de compartir, Diana? Sí, doctor. Sí. Bien, hay una serie de preguntas mías y preguntas del auditorio. Sí, María Flores nos pregunta, ¿con qué se puede lavar la fruta y vegetales para destruir los quistes? Sí, vamos a hablar de frutas que son muy frágiles, como las fresas. Sí, es una pregunta, digamos que de cultura general. Sí, los alimentos se pueden dejar un tiempo en una solución pues, de agua normal y un poquito de cloro, o también venden en los supermercados unas soluciones que son a base de yodo y demás, que se le pueden poner unas goticas al recipiente pues donde tenemos nuestras frutas y dejarlos ahí un tiempo, ¿no? Y eso sí, lavarlos muy bien. Sí, no sé, en muchos casos no apoyan mucho el lavado de las frutas y las verduras con jabón,
pero yo realmente sí lo aplico precisamente para evitarme, no solamente infectarme de entameba histolítica, hay muchos parásitos que se encuentran en este tipo de verduras, ¿no? Entonces, esa es la manera pues más, sí, igual dejarlos de cocinar, hacer la cocción muy bien de los alimentos, el agua también tiene que estar hervida, pues no, evitar tomar, pues, o cuando uno se va de paseo, evitar tomar aguas que uno no sabe realmente la procedencia, ¿no? De hecho, yo no sé, me atrevo aquí a especular de que muchas de las aguas que venden en los mercados y todo eso, no sabemos realmente estas aguas cómo están tratadas y sin embargo las tomamos. Y después sentimos el dolor, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, hay otra pregunta de Andy Avilés. O sea, que de hecho, o sea, tenemos visitas del extranjero, hay gente de Centroamérica, gente del Caribe, gente de Sudamérica que acude con nosotros. Él pregunta que cuál es la razón por la que utilizan a los hámsters como modelo de experimentación. Sí, como les mencioné, el absceso hepático amibiano no es tan, o sea, no se observan muchos casos precisamente porque el diagnóstico de la amibiasis intestinal se hace a tiempo. Y pues trabajar con pacientes está muy complicado. Se utiliza el hámster porque, bueno, la respuesta inmunológica es muy similar a la del humano y porque realmente es una manera fácil de tratar con estos animales, que tratar como con cobayos o porque también hay ensayos en este tipo de animales que por su tamaño es muy complicado, ¿no? Hacer las operaciones y demás. Entonces, por eso se usa hámster. La lesión de amibiana se desarrolla perfectamente en 7 días y entonces es un tiempo muy pequeño en donde uno puede evaluar realmente qué está haciendo el parásito, ¿no? En un órgano específico como es el hígado. Muy bien. Ahora se pregunta, y pues, o sea, puede ser obvia la cuestión, pero preguntan, en el caso de las amibas comensales, ¿se recomendaría aplicar tratamiento antiamibiano? No, no, bueno, ahí es como también por definirlo, porque pues ahí he leído también algunas publicaciones en donde, por ejemplo, en Tameva dispar puede estar presente también en nuestro intestino. Entonces, la que causa o sea, la parasitosis como tal es entamoeba histolítica. Entonces, de ahí a utilizar estos medicamentos para que se me encontraron quistes de otra ameba y todo, pues si no está causando como tal la parasitosis, pues no, para mí no se me haría como viable pues utilizarlos, precisamente porque no causa la enfermedad. Muy bien. Hay otra pregunta interesante, dice, bueno, los quistes de entamoeba histolítica se pueden eliminar si se hierve el agua antes de su consumo. Esta Sí, pregunta la formula Jorge Antonio Quintana López. sí, de hecho sí. Pues hervir el agua muy bien, ¿no? Hay que hacerlo o tomar agua, bueno, en el caso de México que el agua no está tratada, pues sí procurar comprar el agua que para consumo, para tomar como tal, que sea pues agua que la están vendiendo pues y que ya está tratada. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, el agua, nosotros tenemos un sistema de acueducto bastante bueno y se supone ahí que está libre de todas estas parásitos. Allá, por ejemplo, sí podemos tomar agua de grifo y precisamente pues no nos va a causar ninguna afección porque el agua está tratada, está filtrada y demás. Sí, mientras que en México las cosas pueden ser muy diferentes y no nos atreveríamos a tomar agua de la llave. No, no. Waldo Velarde Rodríguez, para empezar, la felicita, ¿sí? Por Muchas la gracias. plática que dio. Y el concepto que maneja es, hablando un poco de las nuevas especies descritas, ya como Moskovsky, que de hecho no es tan nueva, o como Bangladeshi, dice que él ha escuchado que se debería reportar como entameba complejo y ya no como entameba histolítica dispar, que digamos es lo del momento, debido a que son varias las especies con características similares que no se pueden diferenciar al microscopio. Aquí, ¿cuál es la recomendación para manejar esa nomenclatura? Pues, o sea, tenemos que hacer mucha más investigación en todas las amebas. De hecho, nosotros, lo que le mencionaba, estamos como descentralizados. Yo estudio histolítica, otro grupo estudia disparo, otro grupo.
y pues todas las amibas están también conviviendo en el intestino. Por ejemplo, recientemente también del grupo de la doctora Talamás han mostrado que las Entamoeba dispar tienen la capacidad de fagocitar, pero resulta que cuando se hace el análisis coprológico y o sea, se descarta que sea Entamoeba dispar porque no se presenta eritrocitos y aquí se está mostrando que parece ser que sí fagocita. Entonces, hay que ver cómo se unen todas estas áreas para que el diagnóstico y el tratamiento pues pueda ser más certero, ¿no? Muy bien. Ay, es que va avanzando. Siguen llegando varias preguntas. Una de las preguntas de Enrique Santana. Él pregunta si la plata coloidal tiene efectos directos en la composición de la membrana quística. Miren, en cuanto a lo del quiste, o Que sea, es una pared, no es una membrana. Ajá, es una pared quística. Entamoeba histolítica no se ha podido enquistar en laboratorio. Entonces, esto limita mucho la investigación que hay en cuanto a cómo es el proceso de infectarnos del parásito, ¿no? Entonces, se utiliza Entamoeba invade, que es una ameba que infecta a los reptiles, pero pues en el laboratorio la podemos enquistar y se puede hacer el símil de cómo es el enquistamiento en este parásito en comparación con la amiba. Entonces, aquí, empezando, tendríamos que ver cómo es que se está enquistando y poderlo lograr a nivel de laboratorio, pero seguimos ahí en el proceso porque estamos o sea, cada quien está trabajando por separado y la idea sería buena de que hacer una colaboración multidisciplinar para que se lleve a cabo estos procesos y se pueda por lo menos lograr enquistar a las amibas. Muy bien. Aquí saludamos a la doctora Alma-Reina Escalona, que seguro son conocidas porque ella hace algunos meses presentó justamente una plática sobre las proteínas fosfatasas, pero en el caso de ella con leishmania. Entonces, felicita a Diana, ¿sí? Y la pregunta que formula es si las amibas transfectadas con la fosfatasa, en las amibas se analiza la actividad enzimática y se aumenta respecto a las amibas no transfectadas. Sí, sí, estos ensayos se hicieron y sí, la capacidad de fosfatasa como tal en los lisados de los trofozoitos sí se aumenta, pero dura muy poco. O sea, se puede detectar en muy poco tiempo. Si se hace la detección en más tiempo, pues ya como que la amiba vuelve otra vez a su estado normal. Entonces, por eso también se hicieron los ensayos de eritrofagocitosis en poco tiempo, porque queríamos ver el impacto que tenía cuando se empiezan a formar esas estructuras, ¿no? Y hay muchos resultados que espero que salgan muchísimas publicaciones respecto a esto en cuanto a la maquinaria que ya estamos elucidando para mostrarle pues a la comunidad cómo es que se pueden estar formando estas estructuras o se pueden estar reorganizando todos esos factores de virulencia para que el parásito pueda ser infectivo. Muy bien. Daniela Hacho nos pregunta que en caso de que hubiera alergia al tinidazol, ¿qué opciones se podrían tomar para el tratamiento de la amibiasis? Como les mencionaba, dependiendo, ¿no? Si ya, o sea, si la amibiasis no es invasiva, o sea, apenas es tisular, se pueden utilizar otro tratamiento como es el teclosan. Y el problema de este, pues, es que va a generar muchas flatulencias y demás. Hay opciones también de tratamiento y de hecho son nuevas líneas de investigación que están propuestas, por ejemplo, en mi laboratorio con el uso de extractos de plantas. Ya se conocen plantas que pueden disminuir la sintomatología de la amibiasis, entonces esa sería otra manera. Como tal, la verdad, o sea, sí, voy a volverlo a leer. Si de pronto ya hay patentes en cuanto al uso de extractos de plantas que se puedan utilizar como tratamiento oficial para contrarrestar la enfermedad. Ahorita se me escapan el nombre de si ya hay como tal la patente o si se puede conseguir en una droguería, algún extracto, pero sí, esa es la idea, ¿no? También, no solo tener estos medicamentos que pues posiblemente causen afección también, sino otras posibilidades que sean pues naturales, ¿no? Muy bien. Ángel Castillo Guamán pregunta, ¿cuánto se conoce respecto a la aparición de resistencia de las amibas hacia los imidazólicos?
tinidazol, metronidazol, cosas por el estilo. La verdad desconozco cuánto tiempo se lleve este descubrimiento. Em, ¿Causa resistencia? Tal vez puede causar resistencia porque, como les mencionaba, nosotros podemos, como no hay una vacuna eficaz, los anticuerpos que tenemos tienen un tiempo de vida pues corto, nos podemos volver a infectar con el parásito, así lo hayamos tenido. Hay pacientes que han presentado absceso hepático amibiano y no vuelven a reincidir en la amibiasis intestinal, pero pues esto toca ver realmente la respuesta inmunológica que tienen los pacientes, ¿no? Y por qué se da esta resistencia, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen otras comorbilidades en donde pues la amibiasis sí se torna un poco compleja, pero es porque el sistema inmunológico está comprometido. Ahí tendríamos que ver, la verdad no tengo así desde cuándo se ha empezado a ver estos efectos con estos medicamentos. Cualquier cosa, pues, en mis redes sociales y espero pues leerlo y darle una respuesta más indicada. Otra pregunta de Andy Avilés dice si existe otra forma de hacer el diagnóstico que no sea utilizando los exámenes coproparasitoscópicos para buscar los quistes. Sí, hay muchas otras maneras, pero pues por cuestiones de que estas parasitosis se dan en países en vías de desarrollo resultan ser un poco costosos esos ensayos, ¿no? Que es, por ejemplo, la detección de anticuerpos en sangre, eso se hace con ELISAs, o también ya directamente como pues ya estamos familiarizados con la PCR, la reacción en cadena polimerasa, se pueden encontrar algunos genes, extraer pues DNA de nuestras células para encontrar si el parásito está o no está. Pero estas técnicas no se utilizan mucho precisamente porque salen costosas. Y también pues sería muy interesante ver otra línea de investigación en donde podamos hacer un diagnóstico que sea certero y que sea eficaz y que sea económico, ¿no? Otra pregunta, en este caso de Tarsila Garduño, en relación a Entamoeba moscovski. Si es patógena, si es comensal, ¿cómo se puede llegar a considerar? Bueno, esta ameba no la he estudiado mucho. La verdad, lo que les digo de ella sería, pues, aquí divagar. Pero lo que tengo entendido y de lo que estuve aquí leyendo para la plática, la que se considera como tal el agente etiológico de la amibiasis es entamoeba histolítica. Estaría pues por definir, ¿no? Si realmente la presencia de otras amibas pueda potenciar la virulencia. Hay que ver, ¿no? Muchos aspectos, pero hacer ensayos con las amibas que realmente se encuentran en la parasitosis, ¿no? Porque no solamente es histolítica. Sí, de hecho, o sea, yo recuerdo haber leído sobre Moscovski hace algún tiempo, aparece en los libros históricamente, y creo que están volviendo la vista hacia este tipo de organismo, o sea, para ver si le encuentran alguna cuestión. El doctor Cerón dice que qué tan confiable es la prueba de anticuerpos antiamibianos para diagnóstico. Puede ser muy confiable, de hecho, porque ya se ha estudiado pues los factores de virulencia claves, como por ejemplo la decina. Se hace con las pruebas serológicas, es precisamente ver anticuerpos circundantes que estén dirigidos a la decina del parásito. En mi opinión personal, a mí sí me parece que son muy certeros, ¿no? Ya si se quiere discernir si es entamoeba histolítica, entamoeba disparo de otras entamoebas que encontramos en el organismo, sí tocaría hacer una prueba de PCR para evaluar un gen particular de entamoeba histolítica. Y la cuestión aquí, o sea, yo recuerdo que hace muchísimos años se hizo muy popular una prueba comercial, llamaban Ceramevac, ¿sí? Y la abandonaron porque al final de cuentas, bueno, por un lado encontraron que los anticuerpos no tenían tantísima utilidad en lo que refería al control del parasitismo en los tejidos, y más bien era una situación de tipo celular la que ocurría. Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿y cuánto duran los anticuerpos? ¿Y de qué manera podríamos diferenciar? Bueno, hay anticuerpos, no sé, tal vez si solo hay IgGs o si solo hay IgMs, y de esta manera decidir, bueno, el individuo tiene una infección realmente activa, sí presenta los parásitos, porque la otra parte es, bueno, el examen de Faust nos brinda digamos, un determinado nivel,
pero después ya tiene limitaciones y puede estar infectado el individuo, pero no estar eliminando quistes. Sí, ahí está, o sea, ahí no sabría decir cuánto es la vida de esos anticuerpos, pero sí hay, por ejemplo, experimentos en donde personas que tienen la colitis amibiana o el absceso hepático amibiano extraen esos anticuerpos y inoculan a animales, y estos animales se someten de nuevo a infección, y la inoculación de esos anticuerpos precisamente protege a estos animales del desarrollo de la parasitosis. Entonces, sí, digamos, de alguna manera el sistema inmunológico puede repeler al parásito. Si recordamos, son como el 90% de los pacientes son asintomáticos, y si son asintomáticos es porque su sistema inmunológico están llevando a cabo pues la lucha contra el parásito. Pero en otros casos en donde encontramos pacientes que pueden estar inmunosuprimidos o que pueden tener otras comorbilidades, en los niños menores de 10 años también se presentan altos grados de parasitosis, precisamente porque el sistema inmunológico no está como tal desarrollado. De hecho, estuve también viendo que hay otras maneras de transmitir el quiste, que es por vía oral fecal, en pacientes pues que se les detecta la enfermedad, pero son homosexuales, ¿no? Entonces estas prácticas sexuales también están fomentando pues que se disemine el parásito y que se cause la parasitemia. Muy bien. Ángel Castillo Guamán nuevamente participa y pues aquí es interesante esta cosa y le puedo adelantar al maestro Castillo. Vamos a hablar justamente dentro de 2 semanas sobre este tema. Él pregunta si para la infección por Naegleria fowleri el tratamiento que se maneja es similar al que se aplica para entamoeba histolítica. Esta amiba es conocida como la comecerebros, ¿no? La verdad desconozco el tratamiento, pero según lo que leí para el metronidazol debería funcionar también. Sí, de Pero no. hecho, o sea, aquí lo que les adelanto es, dentro de 15 días ya invitamos a una investigadora que trabaja en uno de los primeros laboratorios que justamente se enfocaron al estudio de la meningoencefalitis amibiana primaria, y justamente podamos platicar con ella y nos va a dar una serie de informaciones en torno a esto. María Flores, otra vez felicita a Diana. Ella comenta, bueno, ella pregunta si Diana tiene artículos donde se muestre que el yodo destruye los quistes. No, todavía no se tiene Sí, todavía eso, porque ahorita lo que hacemos en el laboratorio es evaluar como tal proteínas del parásito para elucidar vías de señalización que puedan estar participando en la manera de cómo infecta el parásito. En cuanto a saneamiento, por eso les mencionaba que sería bueno hacer estrategias pues que estén involucrados diferentes entidades gubernamentales, porque todo eso implicaría lo que es el saneamiento, que se pueda tener agua entubada y demás, y esto pues ya como que los científicos salimos un poco de esto. Sí, sería interesante ver otras maneras de evitar que los quistes nos infecten, no solamente con las medidas tradicionales, pero pues sería también otra línea de investigación. muy bien. Olivia Sotelo hace una pregunta singular. Ella pregunta qué tan efectivo puede ser el diagnóstico de la amibiasis aplicando la técnica de espectrofotometría de masas. Pues la espectrofotometría de masas sí podría, a partir de un lisado, pues en este caso sería de una muestra del paciente, se podría comparar pues las proteínas bueno, los péptidos de las proteínas que se encuentren contra la base de las amibas. Podría funcionar. El problema de estas detecciones es que un análisis de espectrometría de masas sale demasiado costoso. O sea, es preferible hacer una ELISA o una PCR que sale un poco más barata. Pero sí podría funcionar, sí se podría encontrar, porque se hace una comparación directamente con las bibliotecas bueno, las bibliotecas de las proteínas, y en tamaño histolítica tiene pues, su propia biblioteca, ¿no? Entonces sí podría funcionar, pero saldría muy caro. Sí, de hecho, yo creo que esa es la limitante siempre, que al final de cuentas, bueno, ¿cuánto puede pagar el paciente? ¿Cuánto se puede invertir para hacer el diagnóstico?
y pues las instituciones hospitalarias siempre tienen limitantes en ese sentido y por eso lo reducen a los exámenes coproparasitoscópicos o eventualmente a manejar un diagnóstico terapéutico. Tienes pinta de que tienes amibas, te doy el tratamiento, regresas en 15 días y ya platicamos acerca de cómo te sientes, si no, vamos a seguirle buscando. Una cosa muy interesante, Diana, se hablaba en este caso de una mayor prevalencia de abscesos hepáticos en humanos de sexo masculino. ¿Qué podría estar involucrado aquí? Porque sí hay datos así interesantes sobre que en el caso de las mujeres, el problema de amibiasis intestinal es más común en ellas, aunque la literatura en este caso describía que el problema de la amibiasis era más común en los hombres, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, yo le atribuyo o sea, también especulando un poco. Sí hay un estudio particular en la parte de Asia, en donde sí hacen el análisis pues, de los pacientes que presentaron hepático amibiano y la mayoría eran alcohólicos, pues ingerían mucho alcohol. La otra parte es que también podemos ingerir los quistes cuando bebemos bebidas tradicionales. No quiero pues ahora decirles que no tomen pulque o demás, pero pues estas bebidas tradicionales también pueden estar los quistes, ¿no? En cuanto a la prevalencia de que exista amibiasis intestinal en las mujeres y absceso hepático en los hombres, también me atrevo a especular, es que las mujeres tal vez somos un poco más de ir al médico, de estar conscientes pues de nuestros organismos, que si me siento mal voy al médico. Tal vez los hombres no lo hacen y por eso se presentan complicaciones, como es el caso de absceso hepático amibiano, pero se presenta es porque o sea, el parásito pasó, ¿no? No se hizo un tratamiento previo. Si se hubiera diagnosticado a tiempo, no tendríamos problemas de absceso hepático amibiano. Entonces, puede ser por estas dos cosas, ¿no? O que sea presente el alcoholismo en los hombres y por eso se genere también en parte el absceso hepático amibiano, o porque no estén yendo al médico oportunamente y por eso sean estos casos mayoritariamente los hombres. Sí, es interesante porque, digamos, hay algunos grupos que trabajan con la parte de las hormonas y han encontrado que determinado tipo de parásitos sí pueden, digamos, tener una mayor, o sea, incidir más frecuentemente en la población femenina en razón de que esas hormonas de alguna manera pueden influir en sus mecanismos de inmunidad. Y hay casos bien interesantes de cómo los parásitos manipulan. Vamos a ver si podemos invitar a una gente de estas que trabaja con la parte de manipulación de las hormonas por parásitos, que puede ser interesante. Otra cosa que también, ¿qué tan frecuente se encuentra? Es el hecho de cómo se comportan las amibas que se han mantenido digamos, en cultivo y que se utilizan como un referente para desarrollar pruebas. De hecho, hay una muy interesante que es la cepa que usan para provocar el absceso hepático amibiano, que está hasta patentada, así es, digamos, de México para el mundo, una cepa muy específica productora de abscesos. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, que la gente que trabaja con cepas de Trypanosoma cruzi y las metió a su laboratorio y las mantuvo en cultivo, pues le pasa lo que a muchos de nosotros. Es muy fácil adaptarse a todas las cosas buenas en la vida. El problema es cuando regresamos a una vida de adversidades. Pasa con la entameba histolítica, que se modifique el comportamiento y que lo que nosotros estamos viendo diste de lo que tenga una distancia de lo que pasa en la naturaleza. Sí, de hecho es conveniente que los cultivos que estamos en el laboratorio se pasen por lo menos, no sé, cada 6 meses por absceso hepático amibiano, porque al pasar a las amibas, o sea, inocularlas de nuevo en un organismo, en este caso el hámster, y recuperarlas de nuevo porque se pueden axenizar con el tratamiento de antibióticos para tener de nuevo el cultivo libre de bacterias. Entonces sí es conveniente pasarlos de nuevo al animal para que no se quiten estas propiedades de virulencia. Si no se hace esto, porque tuve la oportunidad de tener un cultivo que no causaba ninguna lesión, y es precisamente porque no se hace, o sea, están ahí, se acomodan a su medio y pierden la virulencia de alguna manera.
Sí, también en cuanto a la cepa, se conoce, pues oficialmente trabajamos con la cepa mexicana, que es HM1 IPS, una amiba que se recuperó de una paciente en el instituto bueno, en el hospital y en el IMSS. También hay otra cepa que se conoce como HM38, la cual también es un poco más virulenta porque genera más abscesos, por decirlo de alguna manera. También hay una cepa coreana que es la HK9, también esta es menos virulenta, entonces sí tenemos diferentes entamebas histolíticas, diferentes cepas que tienen un grado de virulencia. Pero pues aquí en la mayoría de los reportes en entameba histolítica se encuentran en entameba, en HM1 IMPS, ¿no? Y sí es conveniente pasar por absceso e inoculación en hámster para que no pierdan esas propiedades. Muy bien, bueno, mi última pregunta es interesante porque dentro de los experimentos que manejó, y de hecho es plenamente conocida la apetencia que tienen estas amibas por los eritrocitos, o sea, les ponemos muchos eritrocitos y se los comen tal vez hasta estallar, ¿sí? Entonces, ¿qué utilidad tiene la composición del eritrocito en la virulencia o en el evento de progresión de la enfermedad por entameba histolítica? Generalmente pues las amibas van a fagocitar las células en el intestino y cuando se empieza a abrir camino es cuando pues se encuentra también con los eritrocitos en el torrente sanguíneo. Se puede discernir muy fácil, ¿no? Según, bueno, las prácticas de laboratorio es que las amebas patógenas como entameba histolítica fagocitan muchos eritrocitos y de hecho se pueden ver en las microscopías cómo se observan, a veces se los comen completos, ¿no? Y se observan pues completos al interior del parásito. Entameba hispar no hace eso. Aparentemente no lo hace, como les menciono, recientemente parece que sí, entonces hay que definir esta parte. Y que tenga esta capacidad, pues es interesante porque esto incluye pues algún sistema que tiene el parásito para tener preferencia por fagocitar eritrocitos o por fagocitar bacterias, ¿no? Entameba hispar puede fagocitar las bacterias intestinales y no fagocitar los eritrocitos y de alguna manera, entonces los eritrocitos tienen una señal específica que les da, no sé, de alguna manera, la señal a la amiba para que empiece la infección. Ese sería, pues también me atrevería un poco a especular respecto a este sentido, pero sí hay alguna parte de los eritrocitos o de las mismas células per se que le permiten a la amiba empezar este proceso de invasión. Sí, o sea, yo me acuerdo que hay un dato de la utilidad del hierro y las lactoferrinas para asociarse a factores de virulencia, de manera que, o sea, mientras más hierro haya disponible, esta cuestión se hace más visible. Y aquí acabo de encontrar una cosa interesante. ¿Cómo explicar la condición de portadores sanos en la amibiasis? Porque esta es una cuestión muy interesante. Son gente asintomática, son gente que tiene manifestaciones, digamos, no tan visibles de la amibiasis, pero tienen un papel muy importante en la diseminación de los quistes y en la preservación de la enfermedad. ¿Cómo se explicaría ahí, Diana? Bueno, son como el 90% de los pacientes son asintomáticos, ¿no? Pueden ser asintomáticos pues por diferentes fenómenos. Precisamente el parásito para hacer la invasión tiene que degradar la mucina de la mucosa intestinal. Entonces, si no es capaz de degradar, pues no va a empezar a hacer la afección a las células del colon. Sin embargo, el parásito puede estar en el intestino y no causar ningún daño. Y se sigue enquistando porque es su manera del parásito de continuar su ciclo de vida. Es interesante en este sentido, ya que lo menciona, doctor, muchas gracias, porque hay que ver también, o sea, se podría hacer una evaluación de la población que realmente es asintomática para entameba histolítica, o sea, para la amibiasis, y porque es un problema pues de salud pública de que se estén diseminando estos quistes y luego estos quistes llegan, bueno, los defecamos y llegan al agua y muchas, bueno, en Bogotá hubo en un momento un problema muy grande porque se estaban regando cultivos de legumbres, de lechuga y demás con aguas de estos ríos que están contaminados con heces fecales.
y si allí van los quistes, pues automáticamente van a el alimento. Entonces sí sería también interesante ver cuál es la prevalencia de los asintomáticos a nivel México, porque de alguna manera están potenciando la diseminación de los quistes que van a seguir ese ciclo de vida. Muy bien, Diana, pues con esto terminamos las preguntas. Permítame hacer un anuncio a nuestro auditorio. Sí, voy a compartir esta diapositiva, sí. Y primer aviso, sí, para todas las gentes, de hecho había una pregunta en este sentido. La gente que quiere obtener una constancia, por favor le pido que dentro de los 3 próximos días nos manden un correo a esta dirección, jpmlabat1@gmail.com, ¿sí? Y en unos días yo les mando esta constancia. Y en relación a la gente que preguntaba sobre Naegleria fowleri, pues el aviso que hay es que para el jueves 11 de febrero estoy invitando a alguien que va a completar la información que nos compartió Diana. Vamos a hablar sobre amibas anfizoicas, esto es Naegleria, Acanthameba, Harmanella, Balamutia, por ejemplo, que son amibas que viven en el agua, son amibas que regularmente son de vida libre, pero que están asociadas a problemas, por ejemplo, de córnea, a problemas de sistema nervioso central, y que esto representa una situación que para los que desarrollan estas infecciones puede llegar a ser muy grave. Sí, así que vamos a invitar a una investigadora que aquí es uno de los grupos pioneros de la meningoencefalitis. Tal vez fue el primero en México que se capacitó. Vino el experto de las amibas hace muchos años ya, hace como 35 años, y vino a diseminar esa semilla de inquietud para estudiar la meningoencefalitis amibiana. De hecho, este doctor hizo un tour y lo acompañaron varias gentes de Iztacala por el país, y era tan sencillo que donde buscaban los cuerpos de agua que buscaban estos parásitos, los encontraban. Sí, así que vamos a completar esta información dentro de 15 días y les digo, se trata de una plática sumamente interesante. Así que dejo de compartir esta diapositiva para agradecerle infinitamente a Diana el que haya acudido con nosotros. O sea, yo de hecho, se lo comentaba hace un momento, me gusta invitar a los muchachos, a los jóvenes que están estudiando en esta cosa, ¿sí? Sobre todo a las gentes que egresan de los doctorados, porque son gentes muy entusiastas, son gentes que traen muy fresca la información, son gentes que están deseosas de compartir esta información con la comunidad. Así que qué mejor oportunidad que este sitio, esta iniciativa que hemos tomado para acercar a los investigadores, a los académicos relacionados con la parasitología, para que compartan esta información, ¿sí? Así que, Diana, muchísimas gracias. Y también le quiero agradecer a nuestro auditorio. Debe estar usted muy, muy agradecida, Diana. Tuvo 550. Wow. Dientes, ¿sí? O sea, realmente llamó mucho la atención el tema, y el resultado fue muy interesante, así que vino mucha gente con nosotros. Y lo interesante también es, si usted se quiere ver después, el video de esta plática se queda en la página de Facebook, ¿sí? Así que si alguien al que invitó no asistió, lo podemos invitar a que vea esos videos, y de hecho están todos los videos de las pláticas que se han venido dando, ¿sí? De manera que le agradecemos a nuestro público que siga tan fiel, que llegue más gente, ¿sí? Aquí platíquenles a sus amigos, platíquenles a los colegas acerca de estos temas, ¿sí? Esto sigue vigente, van a poder observarlos, y pues van a venir toda una serie de pláticas adicionales, ¿sí? Así que agradeciendo al auditorio, vamos a cortar la transmisión en Facebook, ¿sí? Para